Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que la estén pasando bien. Bienvenidos a Radio La RR, Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde, Rock, Romero, República, en fin, lo que usted quiera. Acá estamos con todos ustedes. Bienvenidos. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez. 17 de junio, hoy se celebra en El Salvador el Día del Padre, así que para todos... Yo no ando con ese romanticismo, los padres, no, el papá es el papá, ahí estamos. Buen día es de todo, así que felicidades a todos los que están celebrando su día, que la pasen de lo mejor. Y si a usted le toca la posición de ser hijo, creo que es el momento de que le haga una llamada y deje atrás lo que haya pasado. Al final uno es el que se debe sentir de lo mejor. Bueno, hoy tengo el gusto que reaparece nuestro gran amigo Leonel Búcaro y bueno, vamos a aprender y vamos a tratar de entender el conflicto que se está dando entre Israel o Irán e Israel. Pero en geopolítica, ¿qué significa esto? O sea, entender esto porque solo vemos las noticias de los misiles, los aviones, las bombas, esto. Pero, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? Así que le doy la bienvenida a Leonel Búcaro, nuestro invitado. Leonel, ¿cómo está? Qué gustazo. Muy bien, gracias. Reencontrarnos acá, mira, al fin. Es un gustazo volver a verte, Francisco, después de un largo periodo. Te he estado escuchando por las redes y felicitarte por mantener este trabajo tan duro, tan fuerte para vos, de sacrificio inclusive, ¿verdad? Y pedirle a la audiencia que te apoyen, que es importante para tener apertura en el análisis democrático a través de este tipo de medios. Felicitar también este día. Vamos a acercar la silla, Leonel, sobre todo. Felicitar también este día a todos los padres salvadoreños. Y como tú bien dices, pues es un tema de quién te da la paternidad. Otra cosa es cómo se desarrolla. Pero un fuerte abrazo a todos los padres salvadoreños. Ayer, el día domingo, estuvieron muchos felicitando porque en otros países pues se celebra todavía tradicionalmente domingo. Sobre este tema del conflicto Irán-Israel, podríamos ver que es un reordenamiento del orden mundial, dimensiones estratégicas, económicas y energéticas. Hay causas reales de este tipo de conflictos. No son los efectos que vemos ni lo que aparece en las redes completamente escandalizando de misiles. Detrás de todo eso está, pero es una realidad. Es una realidad, pero hay que verlo también desde el enfoque geopolítico y el significado que tiene para el planeta, para el reordenamiento mundial, las causas históricas, las causas presentes, qué podría pasar. ¿Cómo le afecta a Latinoamérica este tipo de conflictos? ¿Cuál es el rol que puede jugar Latinoamérica? ¿Cuál es el rol de cada área del mundo sobre estos temas? ¿Qué está pasando en la gran disputa de las potencias? O sea, no es una cosa aislada a una situación amplia que debemos de ver. Y un tema importante también en esto es comprender como ciudadanos, como población, en qué consiste el tema del Medio Oriente, porque uno dice Israel, Palestina, misiles balísticos que pueden llegar a explotar a 2.000 kilómetros de distancia de un país al otro, pero hay que entender primero este tema de cómo tradicionalmente hemos considerado lo que es el Medio Oriente, donde está una composición de países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Israel, Palestina, los territorios de Cisjordania y Gaza,
Jordania, Líbano, Siria, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, Omán, Yemen. De todo esto es importante mencionarlos porque todo eso configura una serie de países que tienen algo en común. El tema energético, el gas, petróleo, y todos sabemos que estos temas son de vital importancia para la vida humana, para las potencias económicas, para las potencias industriales. Pero son países pequeños. Son pequeños en términos territoriales, pero muy ricos en términos de recursos naturales. De recursos naturales, sobre todo en tema energético. Y luego es importante también que este conflicto entre Irán e Israel no es nuevo, es un conflicto largo. Recordemos nosotros que Irán, antes de la Revolución Islámica, ya por 1979, era un país pro Estados Unidos, con el Shah de Irán, que fue derrotado, precisamente derrocado por la Revolución Islámica. Antes de eso era un aliado incondicional a los intereses norteamericanos. Entonces, tal cual es ahora Israel, o siempre ha sido. En aquel momento era importante señalar que había una cooperación mutua entre Israel y Irán. Por supuesto, en medio estaba Estados Unidos. Este conflicto ha venido escalando a partir de lo que ha sido la Revolución Islámica y el cambio de intereses. Recordemos que la Revolución Islámica tiene como premisa el antioccidentalismo, el estar en contra de los intereses de Estados Unidos en la región, pero además ha habido un avance en lo que es la disputa de poder entre China, Rusia y los mismos Estados Unidos. O sea, en ese marco podemos hablar ya de la geopolítica y que Israel juega un papel importante para los intereses de Estados Unidos en la región. Esto es importante señalarlo porque cualquiera diría, Irán siempre ha sido contra Estados Unidos. No es cierto, es lo mismo cuando nosotros recordamos el papel de Saddam Hussein en su momento, que era alguien impuesto por los Estados Unidos y que después fue derrotado por los mismos Estados Unidos. Entonces, en el juego de la política y la geopolítica, el amigo de actual puede ser mi enemigo posterior y mi enemigo actual puede ser mi amigo de combate dependiendo de la situación que se dé. En cuanto a los países de la región, hay una diversidad cultural, una diversidad religiosa, hay una diversidad de recursos poblacionales y podemos ver, por ejemplo, en este campo, que aparte de los países que llamamos de Oriente Medio, se encuentran también países como Egipto, que son parte de la geopolítica que estamos hablando. Aunque este país se encuentre en África, suele incluirse en el contexto de los países árabes. Afganistán, ¿verdad?, que está en Asia Central. Chipre, que es otro de los países que está en esta disputa. Pakistán, que lo hemos escuchado muchas veces en los conflictos por el Golfo Pérsico. Todo esto está involucrado en esto que estamos hablando. ¿Y qué tienen en común todas estas regiones? Predomina el Islam como religión mayoritaria, aunque con diferencias sunistas y chiístas. Podemos decir, hay conflictos de origen religioso, pero más que todo de intereses en el campo de los intereses económicos y energéticos. El gas, el petróleo, como ya lo hemos hablado, pero hay un factor importantísimo, Francisco, en este tema que es importante mencionar, y es que las rutas comerciales del Estrecho de Hormuz y el Canal del Suez también están controladas bajo países que no son pro norteamericanos, pro Estados Unidos. El Estrecho de Hormuz, que tiene el control del paso del alrededor del 20% del petróleo que consume Occidente, está controlado por Irán. Entonces, esa es una de las cosas que habría que ver. ¿Por qué esta nueva situación? Y no olvidemos que paralelamente a esta situación que explotó para la mayoría de nosotros, amanecimos la semana pasada con ese gran conflicto, tenemos el conflicto entre Ucrania y Rusia, que también habría que analizarlo como en este contexto esa guerra con la nueva guerra que se está ahora dimensionando tienen similitudes, tienen intereses, y cuál es el juego que hay detrás de todo esto. Y si agregamos también lo que pasa en Gaza. Gaza, que es un tema muy importante. O sea que tenemos tres guerras, digamos. Es un solo conflicto. ¿Cómo?
y teatros de operaciones diferentes. El conflicto es el mismo, es el reordenamiento mundial. ¿Cómo surge? Hay un tema que es importantísimo mencionar. Recordemos que el presidente Trump, cuando asume el primer mandato presidencial, rompe el acuerdo que Obama había firmado con Irán para el acuerdo energético. Un tema que había sido estudiado por el mandatario Obama a efectos de ir desescalando el conflicto de lo que podía ser que Irán trabajara el uranio, construir una bomba atómica. Estamos hablando de hace 7, 8 años. Un poquito más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con ese acuerdo? Cuando Trump estuvo en campaña antes de la presidencia, una de sus promesas fue que iba a concluir ese tratado que hizo el presidente Obama, que mantenía un equilibrio, una postura, digamos, de amistad energética, y que iba a llevar a una posición a no confrontación, sino que el diálogo permanente para ver si realmente Irán estaba queriendo crear una bomba atómica. Viene Trump cuando asume la presidencia y termina ese acuerdo, un acuerdo integral que le llamaban, y con eso finalizó el proceso de lo que fue el diálogo con Irán. Estamos hablando ya de hace 7, 8 años prácticamente. Entonces, si actualmente nosotros decimos qué está pasando en la región, no olvides el contexto también que China comienza a emerger como la gran potencia comercial y económica del planeta, que Rusia comienza a mover sus piezas en el tablero mundial y que comienza todo ese proceso, y que además la OTAN pretende que países que pertenecían a la Unión Soviética o a la Europa del Este sean parte de los límites fronterizos entre la Unión Europea y lo que es Rusia. Todo esto, marcado en el sistema de la seguridad nacional de Rusia, comenzó a producir tensionamiento, producido precisamente porque no se han respetado acuerdos políticos enmarcados. Tenemos el caso de Chechenia en su momento, de Crimea, todas estas cosas que la memoria suele olvidar y que nosotros, viviendo en El Salvador, en Centroamérica, en Latinoamérica, lo vemos lejos, pero que realmente lo tenemos más cerca de lo que nos podemos imaginar. Sobre todo porque estamos en un mundo globalizado, en un mundo donde el sistema unipolar dominado por Estados Unidos ha venido perdiendo mucho su influencia de poder y se ha enfrentado a unos nuevos ejes de poder, como son China, Rusia y el eje con Irán. Recordemos que hay un tratado entre los tres países de comercio, de defensa mutua, y lo otro es el gran proyecto de China de la ruta de la seda, que iba a cambiar completamente el sistema comercial mundial, y nuevas rutas, nuevos precios, los productos iban a ser más accesibles. Todas estas cosas que realmente al final son las que han determinado la conflictividad que estamos viviendo. Es importante mencionar que cuando Trump rompe el acuerdo con Irán, le da posibilidades a Israel de que pueda atacar, ya que no tiene responsabilidad, y además Israel no se rige por los mandatos de las Naciones Unidas. Prácticamente es parte, pero no ha firmado los acuerdos en materia de nuclear, y esto además no ha declarado su armamento nuclear. O sea, todos los que estudiamos estos temas sabemos que Israel tiene armamento nuclear, sí, porque es un aliado estratégico de la región de Estados Unidos para el Medio Oriente. Es el controlador de la geopolítica norteamericana en la zona. Y sabemos que Irán es un aliado estratégico de los rusos, que China se ha acercado, que hay disputas en el mar territorial, que hay disputas de los recursos. Hay un tema que, por ejemplo, no todo mundo maneja, que es el tema de las tierras raras, ese tipo de minerales que nos está dando la construcción de las armas modernas, de esas famosas armas balísticas. Y lo otro es un tema importante señalar, que no se ha dicho: Irán es un gran productor de misiles balísticos supersónicos, y que además ha estado proveyendo a Rusia de los drones que están atacando a Ucrania. O sea, cuando podemos decir eso, analizar esa situación,
te puedes dar cuenta que el interés de la guerra Rusia-Ucrania y el papel de Irán en este caso, que es un proveedor de armamento sofisticado para los rusos, es importante señalarlo porque eso sí ya pone en una situación peligrosa la zona geoestratégicamente hablando. Bueno, quisiera entender algo previo a este conflicto. Antes, feliz Día del Padre, les desea café Doña Isabel, café Premium. Él tiene también café Doña Isabel. Ya ve, ya. Lo que pasa es que no quiso ocupar nuestra taza oficial. No, lo que pasa es que él así toma. Así que 7833-7974, si usted quiere saber a dónde lo distribuyen, o si usted lo quiere distribuir, o quiere que se lo manden a Estados Unidos, a Canadá, a donde sea. Acá está Café Premium Doña Isabel, un café tan alto como el cielo, cosechado en Ataco, a 1280 metros sobre el nivel del mar. Así que ha de estar haciendo un buen frío ahorita en Ataco. Buen frijol, como dicen. Perfecto. Bueno, Leonel, quisiera comprender algo. Previo a este conflicto, ¿cuál es el problema? Pero así para que lo entendamos. ¿Por qué todos pelean con Israel? O como debería de ser, ¿por qué Israel pelea con todos? Acabo de mencionarlo, Israel es un aliado estratégico del imperio estadounidense histórico, enclavado en una zona de disputa histórica de los países árabes. Entonces, el mismo hecho que Israel como nación ha sido reconocido allá por 1959, si mal no recuerdo, ¿verdad?, como Estado, y que históricamente esa disputa venía y que muchos dicen es un problema religioso. No, no es un problema religioso. En política nada es casual. Hay una situación generada, y si nosotros nos ponemos a pensar que después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue repartido y los países árabes quedaron divididos, como yo lo expresaba al inicio de esta conversación, unos pro occidente, otros pro rusos. Recordemos el tema de la gran guerra Occidente, Estados Unidos, de la gran guerra de Afganistán, ¿verdad?, donde los rusos se metieron, no les fue tan bien, ¿verdad?, como se puede haber creído, pero también hay un tema del expansionismo. Entonces, Israel, siendo aliado estratégico de Estados Unidos, ha sido provisto de armamento, de economía y de un papel importantísimo en el mundo a través de los sistemas financieros, de los sistemas de armas de desarrollo y controlador de la zona. Es el enclave de Estados Unidos en la zona. Y por otro lado tenemos a los países como Irán, Irak, que por cierto uno podría creer que Irak, países islámicos, tenían sendas disputas, ¿ya?, conflictos permanentes. Y cuando lo ponen en que es que esto es bíblico y que todos están en contra de Israel por eso. Hay un tema que es mediático. Perfectamente se sabe que para la mayoría de la gente este es un tema entre escoger entre si es islamismo o es cristianismo, o si quién tiene derecho a la ciudad de Jerusalén. O sea, eso es lo que logra la media mostrar para evitar trascender y demostrar que nosotros vivimos en un planeta conflictivo permanentemente por los intereses de poder. Yo te explicaba y te decía, bueno, la zona es la más privilegiada en términos energéticos. ¿De dónde se provee el petróleo que se maneja el mundo? ¿De dónde se provee el gas? ¿A dónde se están encontrando minerales llamados tierras raras para la construcción de todo este armamento que ahora tenemos? Y no solo eso, de alta tecnología, porque todos los aparatos, este aparato que nos estamos utilizando, el iPhone, todos los nuevos aparatos inteligentes, todos están basados en ese tipo de minerales. Y te voy a decir algo, aquí en Latinoamérica, Venezuela tiene un gran cinturón de ese tipo de minerales. Ese es uno de los grandes intereses sobre la tierra venezolana. Por eso es que hay tanto problema con Venezuela. Por eso es el malo Venezuela. Diríamos que es una de las razones. Okay. Hay diversidad de razones, nunca hay una exclusivamente. Pero en el caso de allá de la zona, ¿por qué el conflicto? Imagínate tú, tan tremendo conflicto Ucrania-Rusia,
emerge Trump como presidente en segundo mandato y dice esa guerra se va a terminar y lo que sucede es un nuevo conflicto. Todavía llamarle guerra, porque no hemos entrado a la totalidad y el peligro en el que estamos es que esa guerra comience a escalar, comience a involucrar otras naciones y ya hay trabajo diplomático para que aliados árabes comiencen a alinearse a ayudar a Israel. O sea, el conflicto no es tan fácil. El tipo de armamento al que estamos nosotros ahora enfrentando en este tipo de guerra es completamente moderno, nuevo, y es alarmante porque estamos ante la apertura de una posible guerra nuclear, lo cual sería lamentable para toda la humanidad. Estamos a una situación conflictiva que yo creo que la quieren llevar a un momento para negociar las grandes potencias el nuevo orden mundial. Entonces, digamos que, no sé si sea así, Irán, Israel, prácticamente son los títeres. Podríamos Atrás llamarse. están, no una potencia grande detrás, sino que grandes potencias están detrás de ellos. Grandes potencias y grandes intereses. Sobre todo. Sí, sobre todo. Va. Y con esta guerra no se acaban los recursos. Es que una guerra nuclear, como lo dijo Fidel Castro, creo, ya por el año 2010, algo así, antes de morir. Pero Castro decía, eviten atacar a Irán porque eso va a desencadenar un conflicto de gran envergadura que nos puede llevar a una gran guerra nuclear y pobrecitos, no sabemos lo que va a quedar. Dimensionar, si nosotros podemos a pensar lo que fueron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en aquella época, imagínate lo que son ahora las bombas nucleares, la destrucción masiva, un planeta tan pequeño como el nuestro y lo que puede suceder cuando hay tanta miseria, pobreza, falta de recursos. No todos los países tienen la capacidad de defensa o de cuidar a su población. Entonces nosotros estamos ante una situación eminentemente peligrosa en esta época de la vida. Y ese conflicto de intereses que se está jugando tiene que ver con, primero, la pérdida del valor de la economía de los Estados Unidos en el resto del planeta. Cuando Estados Unidos emerge como uno de los grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, impone el dólar como la moneda única de las transacciones y la banca asume todas las reglas que los Estados Unidos quieren. El SWIFT, por ejemplo. Hoy estamos ante un bloque de países en el cual inclusive se han formado los BRICS y se está hablando de un nuevo cambio en el orden de las finanzas y donde el dólar está perdiendo su capacidad de ser el que rige el mundo monetario financiero. El BRICS está buscando ser la potencia realmente. El BRICS está haciendo la contraparte de los Estados Unidos y convertirse en un grupo de países que van a generar una nueva potencia y un nuevo sistema monetario internacional. Brasil, Rusia, Irán, se me ha ido la C y la S, pero son grandes potencias. Sí, cada uno representa uno de los países, la letra. Y de eso también tenés que ver que ese conflicto que estamos nosotros viendo en materia bélica tiene una forma bélica que es el sistema financiero y el sistema de los recursos energéticos. Ponete a pensar una cosa, ¿por qué el presidente Trump en su mandato actual definió que los carros eléctricos no iban a ser la prioridad para los Estados Unidos cuando ya se había acordado una etapa del cual en los siguientes años la producción de autos debió ser eléctrico? Y ahí viene un problema por el tema de Elon Musk y todo lo que la gente a veces no comprende, dice, se pelean, pero no se entiende. Muchos eslabones no, empezamos a entender. No se entiende por qué, pero en todo tiene que ver con la apuesta económica de Elon Musk a un aliado presidencial que le ha dicho, vos vas a ser el niño bonito de la caja fuerte de los Estados Unidos y vas a tener naves espaciales, vas a poder conquistar Marte, porque parece broma, pero así han sido los diálogos. Sudáfrica, y la S del BRICS. Y de repente termina eso en un gran conflicto porque el otro retira y dice, no, o sea, ¿quién está haciendo los negocios? Acordate que en todo conflicto siempre hay alguien que hace los negocios, el que vende las armas, el que pone las cajas para los muertos. Más, dicen que el
mayor tráfico no es de drogas en el mundo, sino que es de armas. Ese es el principal. Y lo otro es que sobre este tema del ataque de Israel hacia Irán, muchos quieren asumir que Israel lo hizo para defender precisamente al mundo de la escalada nuclear que está desarrollando Irán. Sin embargo, si nosotros lo enfocamos en el derecho internacional que permite el uso de la fuerza en casos de legítima defensa ante un ataque inminente en el artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, los ataques preventivos como los que Israel propone contra instalaciones nucleares iraníes son controversiales y violan precisamente la Carta de Naciones Unidas, porque no hay precisamente nada que pueda demostrar que se hizo en legítima defensa. Esto ha sido agresivo y el Consejo de Seguridad no autorizó la acción, que es lo que mandata este tipo de resoluciones o este tipo de decretos en materia del derecho internacional. Por lo tanto, estamos en un hecho fáctico que se dio de parte de Israel, porque dicen, es que si no lo hacemos, estos hacen una bomba. Igual dijeron cuando derrocaron a Saddam Hussein. Recordemos un poco, es que Saddam Hussein nos está amenazando y va a destruir el mundo. Llegaron, saquearon y dejaron a Irán en la situación que está actualmente, un país dividido, un país que no se desarrolla, si bien es cierto, habían dificultades de desarrollo, un país muy rico, porque todos estos países tienen el común denominador de ese recurso natural que se llama petróleo y gas, que es con lo que nos manejamos en todas partes. Entonces, esa zona de Medio Oriente, de disputa permanente, de atomización permanente, es como la que nos aplicaban a nosotros en pequeño aquí en Centroamérica. El Salvador es el país más grande del mundo, El Salvador es la potencia, El Salvador es aquí, Guatemala dice lo mismo, pero nunca hacemos una integración centroamericana, nunca tenemos no vemos más allá una federación, nunca nos damos cuenta que somos 45, 50 millones de habitantes, no los 6 de El Salvador. O sea, no logramos entender la complejidad de lo que es el ataque que viene desde fuera para desnaturalizar la esencia de la geopolítica y la importancia que pueden tener las regiones. En aquel caso, por ejemplo, como te estaba diciendo, en antecedentes históricos, precisamente hay una zona islámica, una zona prooccidental, una zona que define el interés por la venta de su producto hacia la gran potencia que es Estados Unidos, una Rusia que también tiene recursos y que tiene sus aliados, una China que ha ido penetrando y ha ido expandiéndose a países africanos, ha ido construyendo puentes, ofreciendo mega obras. Esa política china de reírse, pero a la vez estar lista para tomar el poder, es lo que ha estado sucediendo. Entonces, nadie va a dejar que entre a su casa, en este caso Estados Unidos no va a permitir ni que Rusia ni que China, y mucho menos la política nacionalista de Trump que dice que Estados Unidos para los estadounidenses. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son estadounidenses? ¿Quién tiene derecho a estar en Estados Unidos? Un tema también de inmigrantes que no lo vamos a tocar ahora, pero en el conflicto que se está dilucidando en Oriente Medio con armas sofisticadas y que todavía no hemos visto otro tipo de armas que se entiende que se tienen, y por eso Israel ahora está llamando a Estados Unidos a que vaya en la legítima defensa de su país por los acuerdos y tratados que tienen. Pero eso implicaría que Irán llame a los suyos, que China... O sea que esta guerra, disculpe Leonel, digamos, atrás de Israel, Estados Unidos. Es correcto. Atrás de Irán, Rusia y China. Y otros. Rusia sobre todo. Rusia. Sí. Entonces, podríamos decir que este es otro conflicto, o la misma guerra, pero en un conflicto llamado Irán-Rusia. Irán-Israel. En términos de teoría de conflictos, hay que calificarlo como la escalada del conflicto. El conflicto nace no en esta época, como te decía, ajá, son conflictos que van surgiendo por Guerra Fría. Hay que definir qué sucedió después de la Guerra Fría, qué acuerdos se llevaron y qué acuerdos no se cumplen. Hay un acuerdo... que una cosa es un acuerdo y otra es que se cumplan. Es correcto, pero ahí es donde uno debe de estudiar por qué se da un conflicto que se puede visualizar. La gente no puede, por ejemplo, ver qué acuerdo hizo Rusia con los Estados Unidos cuando termina la Guerra Fría,
hay un acuerdo que fue muy importante, que las fronteras se iban a mantener, la frontera de seguridad. Ni Rusia iba a llegar a las zonas de seguridad de Estados Unidos, ni la OTAN iba a llegar a la línea de seguridad de lo que es Rusia. Y hablar de Rusia es hablar de un paquete bien grande, o sea, la dimensión de lo que es. Acordémonos que Rusia cubre 2 continentes, Europa y Asia, hay una serie de países de la federación, o sea, es un país muy rico, muy grande, con muchos recursos, con mucha población, con mucha influencia, con propias culturas, con etnias, etcétera. Pero ¿qué sucedió después? En la medida que los Estados Unidos comprendieron que Rusia había quedado débil, comenzaron a mover fronteras. Países que desaparecieron y se convirtieron en pequeños países, Yugoslavia, Checoslovaquia, etcétera. Todo eso ha ido cambiando, pero hubo tolerancia hasta que llega Putin y dice, hasta aquí está la línea, de aquí para allá no se va a permitir. Y comienza el tema de Crimea, el tema de Ucrania. Ucrania es un factor estratégico en la geopolítica. Porque muchos dicen, Rusia tan grande, ¿por qué peleando con algo tan pequeño? Porque todo tiene que ver con los factores energéticos. Por ahí pasa todo. Por ahí pasa el gran gasoducto, ahí están los grandes minerales, la gran producción de harina, hay tantas cosas en la zona. Entonces, la disputa es eso. O sea, es una disputa, digamos, de cúpulas en un nuevo orden mundial. Y luego viene el emergente proceso de China, que empieza a invitar a los amigos. Por ejemplo, ¿quién iba a creer que China iba a penetrar tanto en África? Que China iba a comenzar a comprar todos los factores energéticos, que iba a comprar la deuda de Estados Unidos, los commodities, las tierras raras. La gran disputa entre tierras raras es entre Estados Unidos y China. La inteligencia artificial, China tiene un tremendo valle de inteligencia artificial superior al de Estados Unidos. Todo eso que se viene comenzando a ver, y que además China tiene una política del amigo que te toca, te ofrece, no te golpea inmediatamente, pero tampoco sabemos qué va a pasar con China. La China comunista que muchos podemos añorar o creer solidaria, esa China no existe. La China que existe es la China en el intermedio del capitalismo subdesarrollado, con alto trabajo de un socialismo en el cual la gente coopera entre sí y se desarrollan, pero no es aquello que, digamos, nos favorece a todos. Si los chinos llegan, los chinos quieren ellos imponerse, como todo imperio en cualquier parte del mundo. O sea, nosotros debemos de tener objetividad en estos análisis y estar a favor o en contra de unos o los otros sin el análisis profundo de las cosas es importante hacerlo. Vuelvo. Y cuando hablan que Israel está en nombre de Dios haciendo todo esto. Lo que pasa es que si nosotros mezclamos las creencias religiosas y nos olvidamos de la parte científica, social, tal vez desde el aspecto cultural podríamos decirlo, para mí esa parte va más allá a un fanatismo, porque ¿quién le ha dado el derecho a una parte de que Dios favorece a uno? Dejaría de ser Dios. Si lo vemos desde el punto de vista teológico, pero ellos siguen en busca de la tierra prometida. Yo creo en un Dios justo, no en un Dios injusto, y Dios no puede favorecer a uno para desfavorecer a otro, en el caso de la existencia. Entonces, se ha creado leyendas que se está protegiendo. Hay leyendas en todos lados donde se dice es que es un mandato divino, y los políticos suelen usarlo mucho en diferentes contextos de la vida, momentos, coyunturas. Y si vos ves la modernidad del político actual, casi en todos lados te mencionan a Dios. Algunos que se llamaban comunistas y hoy en nombre de Dios hacen divinidades. Otros que han sido de extrema derecha y hacen divinidades. Porque la gente, hay un trabajo para que la gente no lea, no piense, no tenga pensamiento propio. Y eso es importante, el análisis. Y es más, hoy, el mundo, hoy que es tan abierto y que existen las redes sociales, la información está ahí, pero la información que está ahí es la que te quieren llevar, no la investigativa.
Si Francisco comienza a investigar, y hoy lo podés hacer bastante mejor que hace muchos años, por ejemplo, cuánto se está gastando en armamentismo, qué hay detrás de un conflicto, a quién se le compra, a quién lo produce, y te das cuenta que da vuelta. Y vos decís, bueno, ¿cómo es posible que los conflictos no terminen si las armas las producen arriba, las venden abajo, las devuelven? Como el tema del narcotráfico. ¿Por qué no se para? ¿Quién es el consumidor? ¿Quién es el productor? Para que haya productor debe haber consumidor. Y el consumidor recibe fondos para producir. ¿De dónde vienen los fondos? O sea, todo esto es un tema que te digo, hay que analizarlo desde otra perspectiva. Te decía yo, por ejemplo, finaliza la Segunda Guerra Mundial. Se reparten el mundo. Y hay acuerdos. Se crean las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas la composición es, hay un derecho a veto. ¿Quién tiene derecho a veto? Los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Luego, ¿quién tiene el derecho del mundo en materia financiera? Los Estados Unidos imponen el dólar como el patrón para hacer las negociaciones en todos los sentidos financieros y comerciales. Luego viene la Guerra Fría. Hay una carrera armamentista. La URSS comienza a producir y comienzan a ir al espacio y se habla de la carrera espacial, se habla de la conquista. ¿Qué resultado tenemos después de terminar la Guerra Fría? Comienza un proceso de lucha por las altas tecnologías. Hoy ya no necesitan entrar casi en combate hombre a hombre. A la gente la matan con un misil que solo lo mirabas en las caricaturas imaginarias antes, ciencia ficción. Esa ciencia ficción se ha convertido en realidad. Pero cuando ves el planeta en su globalidad, ves desastres ecológicos, ves problemas ambientales. ¿Les interesa esto a las potencias? Aparentemente no. El planeta está sufriendo su mayor crisis de deterioro ambiental en la historia más reciente, desde el punto de vista de la humanidad. O ha habido crisis anteriores, producto de meteoritos, etcétera, pero hoy lo está produciendo el ser humano. Entonces, Medio Oriente se convierte en un foco de disputa enorme, precisamente porque ahí están los intereses rusos, los intereses chinos, y pronto probablemente veamos un caos en África. Porque en África, de tener los franceses, sus posiciones fuertes, los Estados Unidos, etcétera, hoy son los rusos con los chinos los que prevalecen en el mundo africano. ¿Y qué tiene África? Diamantes, tierras raras, gas, petróleo y un subdesarrollo increíble, porque África siempre ha sido es conveniente en este caso. Siempre ha sido el continente explotado, dominado, esclavizado. ¿A dónde llegaron los africanos esclavizados? A Estados Unidos. Pero mire, Leonel, ¿y en todo esto qué papel juega Europa? Europa está temblando. Pero que no es Europa, de ahí viene todo. Acuérdate que Europa es el viejo territorio que ha sufrido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La gente sabe lo que es una guerra. Y la crisis que hay en Europa de edad, la crisis que hay económica, la dependencia hacia Estados Unidos, porque han sido los aliados estratégicos, eso es lo que llamamos Occidente, y es la frontera con lo que fue la Unión Soviética. Imagínate que había un acuerdo en materia comercial y financiera con algunos países de Europa, con los rusos, para el gran gasoducto. Inclusive Alemania iba a prestar parte de su territorio para que por ahí entrara el resto de Europa, y Europa iba a tener acceso a un gas más barato, y eso iba a favorecer a la población. ¿Quién paró eso? ¿A quién le convenía y a quién no le convenía un proyecto de semejante envergadura? Le convenía a los países europeos, pero no le convenía a Estados Unidos, que son los mayores proveedores de gas. Ellos ponen la cuenta. O sea, Estados Unidos puede ser que no sea el dueño de los recursos, pero se apropia de recursos y es el que hace el mercadeo de los recursos. En ese sentido, creemos nosotros que el papel de Europa
en este momento es bastante débil. Si Francia, que es de los que más gritan que pueden ingresar a un conflicto, y ya dijeron que podría ingresar al conflicto de Israel con Irán. Del lado de Israel. Del lado de Israel, por supuesto. Inglaterra, que lo hace con cautela, pero ahí está. Alemania no ha dicho nada. Y es fundamental. Y es fundamental. Pero ahí estamos hablando esencialmente de Francia, de Inglaterra y de Alemania. 3 grandes potencias en materia bélica y 3 grandes potencias financieras. Entonces, ¿qué está pasando en la vieja Europa? La población está asustada. Países como los nórdicos, en Suecia, Francisco, le ha llegado cartas a los apartamentos, a las casas de las personas, de los habitantes, que se preparen para la guerra. Tanto así. Tanto así. Bueno, vos sabés que sí. Yo soy ciudadano sueco además. Me ha llegado la carta donde me dicen que hay una situación de conflicto, que hay que estar preparados, cuáles son los albergues, etcétera. Todo eso está, que hay que acuñar comida. Imagínate tú los tambores de guerra que hay y la escalada de estos conflictos. ¿Y eso tiene que ver solo con Irán? No. Antes de Irán ya estaba el conflicto de Ucrania, antes de Ucrania-Rusia, antes de eso estaba lo de Crimea, antes de eso estaba el gran conflicto que se generó en Grecia por la caída. Grecia quedó un derrumbe financiero enorme. Terrible. Los conflictos en Italia, pero la gente, o en este lado del mundo donde nuestro día a día es si tenemos techo, si tenemos comida, si hay represión, si hay derechos humanos, si hay esto, si hay lo otro, o chabacanear en las redes sociales y no estar analizando qué está pasando, mientras el mundo está en una situación conflictiva. Lo que está pasando en Estados Unidos con este tema de la lucha antiinmigrante, las movilizaciones, el haber matado a una senadora, o sea, son cosas que están sucediendo y que no podemos decir que son aisladas una cosa de la otra. El mundo está en un caos. Ahora, Leonel, es que hay tanto que quiero hablar y el tiempo nos ha consumido. No te preocupes por el tiempo, que no existe. así le dije a alguien y aquí estamos ahora solo en línea. Mire, Leonel, y ya que usted lo menciona, o sea, de este lado, ¿y nosotros? ¿Y América fuera de Estados Unidos? Mira, América... ¿Solo somos espectadores y o vamos con Estados Unidos? Ese es un tema interesante. América Latina y el conflicto no es parte activa, pero sufre efectos importantes. El alza en la inflación por el costo del petróleo, la presión diplomática para tomar una posición. No es casual la gira de los actuales representantes de Estados Unidos por las zonas. Son los preparativos para asegurarte y no cometer los errores del pasado. Cuando termina la caída de la Unión Soviética hubo una alegría, sí. Se acabó y se dejó al continente latinoamericano tan libre que comenzaron a haber gobiernos de izquierda con todos sus errores, etcétera, pero vino una esperanza de cambios. En este momento hay una gran movimiento diplomático para tratar estos temas, pero también hay oportunidades para alianzas energéticas alternativas. Por un lado, Venezuela, Nicaragua y Bolivia habían reforzado sus relaciones con Irán, con Rusia y con China, mientras México y Brasil mantenían una posición pragmática en la región y jugaban un papel clave en la reconfiguración energética y además con una relación con Israel. Pero además ponete a pensar que México, con una presidenta de izquierda científica pegada a los Estados Unidos y en controversias permanentes por temas secundarios, pero México juega un papel fundamental para Latinoamérica al mismo nivel que Brasil. Tenemos a México y tenés a Brasil en términos del potencial que tienen. Brasil ha estado invitado, sí, y
Y en este momento está la gran reunión en Canadá del G7. Del G7, hoy comienza. Del G7, claro. ¿Cuáles son los temas? Los conflictos, la recomposición estratégica del posicionamiento. Aquí va a haber uno, como se decía, o estás conmigo o estás contra mí. Exacto. Y esa es una realidad. Y ahí van a caer muchos porque en este tema la inteligencia diplomática te tendría que decir, si querés que esté con vos, que gano yo. Porque ya no es una moneda de cambio como antes. Si no estás conmigo, yo te voy a liquidar. No, el mundo ya no funciona así. Por eso la política del zigzag. Aquí está China que me ofrece un estadio. Bueno, China me da un estadio, que me da vos. Yo te voy a dar un reforzamiento de seguridad o te voy a dar proyectos para que la gente tenga trabajo. ¿Qué preferís, el estadio o que la población coma bien, tenga posibilidades, que haya casas para la mayoría, que haya salud, que haya educación? ¿Qué preferís? Entonces un gobierno inteligente debe poner su diplomacia en función de la negociación correcta. Esto es como decía Chafik Handal en campaña. Usted agárrele a todos. Sobre todo en el caso nuestro, donde lo único que podés ofrecer es la geopolítica. Es el voto. No. Es tu posición en la tierra. Centroamérica tiene una posición envidiable, por ejemplo. Por lo del canal. Por lo del canal, agarrar el globo terráqueo, donde estamos ubicados, y mientras siga siendo parte de la eje de dominación de un país fuerte, pegátele bien. Pero si vienes desde muy lejos y lo que te traen son espejitos, chibolitas, y vos te vas a poner contento, vos estás equivocado. Pero eso requiere tener un plan geopolítico, un plan estratégico, pensar como Estado y como región y ponernos de acuerdo. ¿Cuál es de los mayores problemas que ha habido, por ejemplo? Yo siempre te he dicho, cuando yo fui presidente del Parlamento Centroamericano, sí, yo planteé desarrollar el Golfo de Fonseca con Honduras, Nicaragua y El Salvador. El mayor problema que tuve fue que se pusieran de acuerdo los tres presidentes de la época. Y no pasó nada. Vos haces diseños, haces todo, conseguís los recursos, pero esa disputa de que el uno quiere más que el otro o que no se ven como una sola región es grave para el desarrollo de Centroamérica. ¿Fuéramos diferentes, Centroamérica? Claro que fuéramos diferentes. Imagínate vos cuando se propuso el tren centroamericano y se hicieron las gestiones. Eso ya estás hablando de hace 10 años. Yo terminé hace rato de esas gestiones. Y se hicieron las relaciones, es decir, un tren de carga y de pasajeros que nos esté llevando a los 45 millones de habitantes que somos, hubiera cambiado esto. Escuelas integradas, de acuerdo al nivel de desarrollo que queremos. Nosotros tenemos talento físico, matemático, de ciencias, de idiomas. Todo eso está desaprovechado, Francisco. Y no solo en El Salvador, sino que en toda la región. Entonces, en este tipo de conflictos, donde se enfrentan los grandes, los chiquitos pueden jugar a ser Goliat o a ser Sansón. Algunos se equivocan, creen que son el grandote. Pero en esa gran disputa siempre hay ganancia. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si el conflicto escala en Medio Oriente y comienza a meterse el uno, el otro? Lo primero que va a pasar es lo que ya estamos viendo. Irán-Israel. Egipto va a tener que tomar partido por Israel, a pesar de que es un país árabe. Ahí, debería ser solidario. Luego viene Arabia Saudita, Qatar, todos ellos. Entonces los bloques se van a ir conformando, pero vas a ver un problema en el precio del petróleo. El barril sube. Ajá. ¿Quiénes tienen petróleo en Latinoamérica? Venezuela, Bolivia, que es la mayor reserva del mundo comprobada. Tiene gas, no lo ha sabido trabajar por lo que sea, pero tenés a México, tenés a Brasil,
Brasil, que ya entró en uno de los países que mayor producción están teniendo, de los primeros 10. ¿Qué va a pasar? Que no te extrañe que a la vuelta de la esquina se genera desestabilización en Brasil a la presidencia de Lula. Y te vas a decir, no, es que Lula salió que es corrupto, que lo acusaron de esto. No, ¿cuál es el fondo del tema en el continente latinoamericano? ¿Por qué Cuba ha dejado de ser si Cuba en este momento dicen que se encontró la mayor reserva de gas o de una tierra, va a volver a ser parte del escenario? Entonces, pero en Latinoamérica y Centroamérica, ¿qué tiene? Tiene la dicha de ser el cinturón, de tener Panamá el canal, que ya entró en disputa, de Nicaragua, que amenaza con crear su propio canal, de Guatemala, que tiene muchos recursos y no han sido aprovechados, pero además tenés el corredor mesoamericano, que en materia geopolítica juega un papel súper importante. Y luego hay otro tema, cómo detener esa gran avalancha de inmigración que por muchas leyes que se pongan, mientras no se erradique la pobreza y no se genere justicia social y económica, es imposible que la gente deje de pensar en buscar nuevos horizontes. Y por lo demás, nadie es ilegal, todos tenemos derecho a correr la tierra. Es el origen del hombre y de la mujer. Entonces, en estos conflictos, nada está aislado. Si aumenta el precio del crudo, puede ser que Estados Unidos cambie el interés, por ejemplo, en cómo ver a Venezuela bajo ciertas negociaciones. Por eso se ha calmado el tema. ¿Qué se decía? No, que mañana invadimos, que son decisiones complicadas, porque si se juega a desestabilizar el mundo, a saber a qué le toca a cada quien. Y ahí viene uno de los temas que me preguntabas. A Europa eso no le gusta, porque Europa pierde más. Habiendo sufrido las 2 guerras mundiales, se convirtió en una zona de estabilidad y tranquilidad. Primero saquearon, porque son los colonizadores de África, explotaron Latinoamérica, llegaron a Estados Unidos, los que se llaman gringos vienen de por allá, etcétera. Y entonces eso le generó una vida que cuando uno ha vivido en Europa se da cuenta, sobre todo en Europa del centro al norte, el gran desarrollo que hay, pero es a costa de lo que se vivió en el pasado. O sea, nadie vive bien solo por el talento. Hay muchas cosas que se han hecho de manera incorrecta y represiva. Entonces, ¿tiene posibilidades Venezuela de beneficiar? Sí. Sí, también Venezuela entiende cuál es el contexto en que se está trabajando el orden mundial. No basta decir, soy parte de los BRICS, soy amigo de Rusia. No, también hay que saber a dónde estás parado, qué tenés. Y por eso países como El Salvador, yo digo, ¿El Salvador qué tiene? Tiene la costa pacífica, tiene el mayor recurso que es el humano, ¿verdad? Mucha juventud, podríamos impulsar nuevas carreras, generar nuevas condiciones, darle posibilidades a los jóvenes y cuidar a nuestros viejos para que trasladen la historia de nuestro país. Bueno, quiero leer algunos comentarios y este primer comentario que retomo es de Ramiro Navas, que nos escribe y me parece bien oportuno, para que sea pregunta y de ahí sí ya me quedo con todos los comentarios. Saludos al estimado Leonel. ¿Cuál cree que sería la alineación del gobierno inconstitucional salvadoreño? Lo digo porque sí lo he escrito. En el escenario de un conflicto global, ¿se mantendría alineado a Trump? Fíjate que no puedo yo predecir. Hasta ahora he visto que hay pragmatismo. Creo usted. Sí, porque aquí están los chinos. Juegan a todos, y con todos. Los chinos están aquí y hacen obras y mientras yo creo que van a seguir jugando igual. Y yo diría que por supuesto cualquiera que esté acá y ves la zona, la gran cobija que hay aquí es Estados Unidos. Pero las correlaciones cambian. En esa gran disputa del orden mundial, el papel de El Salvador es insignificante. Es significante para los que viven en la aldea salvadoreña, pero en el contexto del orden mundial y de todo,
Si se para una mosca en el mapa no se ve. Pero hay que saber aprovechar las condiciones de la geopolítica. Primero hay que trabajar mucho porque nosotros tenemos un debe, que es la población de Estados Unidos, que debe de ser productiva. Y lo otro, creo yo, que ya debemos pasar la página y no hacer mucha propaganda engañosa. Debemos trabajar. En un conflicto de esa naturaleza, yo creo que Centroamérica tiene dificultades, porque ahí en Nicaragua tenés a Rosario y tenés a Daniel, que siempre van a estar, creo yo, todavía, contra el imperialismo, y van a estar hablando de Rusia y de todos esos temas. En Honduras tenemos una situación interesante. La esposa de Mel, que se mueve con ese pragmatismo que yo estoy hablando. Hicieron apertura de relaciones con China. El único país que ha quedado con Taiwán es Guatemala, pero ahí todos los demás dijeron salud. Han actuado con pragmatismo de la época. Entonces, en un conflicto de esta envergadura va a haber imposición. Yo no creo que Estados Unidos permite que alguien de una zona tan... Ponete a pensar que Estados Unidos fuera Rusia y que uno de los niños pequeños le quiere salir de la guardería y que la guardería es la entrada para la casa. Lo veo bien difícil. Pensando realmente cómo se debería de actuar en términos de la defensa de los grandes intereses, porque no estamos hablando de intereses pequeños. Si estos conflictos no están naciendo porque se le ocurrió a Trump, sino que el mundo ha llegado a una etapa donde la disputa, el dólar va a continuar como la moneda real que se imprime y se tira al mundo, o la maquinita la quieren parar y ya no se puede y le están diciendo se acabó. O las grandes producciones en las fábricas en masa que se hacen en China, Estados Unidos va a lograr pararla para que los autos y todo lo que se exporta va a pararse. Yo, por ejemplo, te diría, si una relación inteligente con China sería instalen una producción en El Salvador. ¿Producción de qué? ¿De Sí. cualquier cosa? No, la buscaría, tecnológica. O sea, por eso te decía el diseño. Lo primero es entender qué quiero hacer yo con mi país. ¿Qué inteligencia hay en El Salvador? ¿Cuánta gente conoce la inteligencia que hay en las universidades? No solo en la Universidad de El Salvador. ¿Cuántos jóvenes han ganado campeonatos de matemática y qué se hace después con ellos? Se pierde. Se les manda a trabajar en Alibaba, en Amazon, o se les tiene un centro de desarrollo tecnológico y científico. Pero no puedes poner a alguien a trabajar eso que ni siquiera sabe lo que es una ecuación diferencial, lo que es algo tecnológico. O sea, no puedes poner los bueyes o la carreta delante de los bueyes. O sea, ¿qué querés? Y los tiempos aquí son cortos, 5, 10 años, y pasamos en disputas permanentes. Entonces, en el tema geopolítico, yo creo que habría pragmatismo, pero me pongo más del otro lado, del que manda, es decir, ¿qué te voy a permitir hacer? Y es que eso es lo que debemos comprender al final. ¿Cuál es el intervalo de lo que se puede hacer? Porque una cosa es lo que deseo hacer, otra es lo que puedo hacer y otra es lo que me permiten hacer. Entonces, en ese juego del análisis permanente, porque deberíamos como salvadoreños tener un análisis de estudio permanente de geopolítica. Ha pasado la historia aquí, hemos dejado de lado grandes posibilidades porque nos hemos dedicado a ser finqueros, a explotar a la gente, en vez de abrir al mundo y decir lo mejor que pudimos haber hecho es darle talento a nuestra gente. Y mire, Leonel, yo estoy completamente seguro, todavía muchísimos, incluso de los que nos están viendo, se preguntan, ¿y qué geopolítica? O sea, desde ahí comenzamos. ¿Tenemos un desconocimiento o somos apáticos a conocer? Porque se habla de la Guerra Fría
¿Qué es eso? A saber. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿qué países fueron? A saber. Medio ¿Quién Oriente, es el ¿qué es BRICS? Medio Oriente? Exacto, ¿qué es el BRICS? ¿Qué es el Medio Oriente? ¿El G7? ¿Realmente la ONU qué representa? ¿Por qué existe todavía la OTAN? O sea, y todo esto es parte del desinterés. Yo les digo, no, pero es que no tenemos que ir tan lejos. O sea, sabemos qué pasó en el 75 en El Salvador, en el 32, en el 44, todas estas cosas. ¿O somos por qué se apáticos. abortó la Federación de Estados Centroamericanos? Exacto. O sea, somos apáticos o así nos quieren. Bueno, es una imposición, pero además uno no puede quejarse de que así me hicieron. También tenés la posibilidad de luchar. O sea, vos llamás a la radio RR, pero si no irrumpís con tu pensamiento de querer ir más allá, si vos no sos curioso, no tenés pensamiento propio, no luchás, no podés seguirte quejando que a vos te hicieron así, que tus padres, que tus abuelos. Es que hay una decisión propia. Si no agarras un libro, si no ocupas el celular para estudiar. Por ejemplo, antes decíamos nosotros, qué difícil es estudiar un idioma que ni siquiera conoces, pero hoy los tenés ahí en el teléfono. Hoy no podés quejarte de que no podés estudiar matemáticas, que no te podés informar. Vos agarrás las redes del conflicto Irán-Israel. Todas te cubren la parte israelí en un 99%. Pero hay un 1% que podés rebuscarte y decir, esta es la otra parte de la historia, la versión. Por ejemplo, te hablan del tema del armamentismo nuclear de Irán, pero ahí ya hay, Israel ya lo tiene. Entonces, la paridad en las cosas es como la diplomacia. Un país cierra la embajada, ¿cuál es la reciprocidad que se da? Cerrarla. O aquí nomás en Guatemala, El Salvador, cuando El Salvador le cierra la frontera a Guatemala, ¿cuál es la reciprocidad en diplomacia? Cerrar del otro lado. Y así va esto, así son las reglas. Y la gente, lo que pasa es que desde el sistema educativo, no es un sistema educativo para fomentar el libre pensamiento, ni que la gente pueda desarrollar el criterio de discusión. No te enseñan, por ejemplo, cómo se formaron los países. La misma historia, todavía hasta hace poco aquí se celebraba el Día de la Hispanidad, la llegada de Cristóbal Colón, pero no te decían la tragedia que eso significó. No te vas a quedar llorando en la tragedia, pero tenés que adquirir conciencia. Por ejemplo, este tema de la geopolítica. Si vos sos parte de una región y no entendés los factores que te condicionan la conducta como país, porque no vivís en un mundo aislado. Hoy hay una discusión enorme y una lucha de la unipolaridad contra la multipolaridad. De repente el mundo cambió y te dicen, no puede ser que nos sigan. Vos querés hacer una transacción financiera de $100 a Europa, tiene que pasar por el sistema creado por los Estados Unidos, el SWIFT. En cualquier aparato que sea. Eso es lo que se está rompiendo, es decir, ya no va a ser así. Que va a ser mejor, eso no te lo estoy asegurando, pero te están haciendo una diferencia de cambio. Porque te he dicho también, los chinos no es algo que todo el mundo debe decir, qué bien que los chinos, o qué bien que los rusos. No funciona así. Hay que tener pensamiento. Y en eso Chafik sí era muy claro. Muchas veces conversando en lo personal, yo le preguntaba qué tan prorruso era. Y la respuesta era, mira, mano, hay que ser auténtico. Hay cosas buenas y cosas malas. Lo que pasa es que la otra parte también ha sido perversa. Ha habido mucho que hablar de Latinoamérica. Hay documentación, hay muchas cosas. La gente no te lee las venas abiertas de Latinoamérica, no se documenta el tema por qué surge la OTAN, cómo se repartió Europa con el resto del mundo, quién agarró qué. Y no solo es un lado, porque uno puede decir, no, los rusos agarraron su paquete, los otros su paquete, y los alemanes que fueron los derrotados, mira cómo emergieron y tienen ese gran potencial.
¿Por qué? ¿Qué hace que los alemanes fueran así? ¿Por qué los países nórdicos, siendo casi como Centroamérica de pequeños, se han desarrollado a ese gran nivel? ¿Y cultural? Los orígenes. Esos niveles de frío de menos 40, menos 30. Saber aprovechar lo que se tiene y tener una mentalidad de no alineados, porque en un momento determinado, y a pesar de que en un momento pueden jugar a ambas bandas. Entonces, para países pequeños como el nuestro, ¿qué queda? El conflicto permanente, el envejecer, hablando del pasado, hablando de mentiras, o reagruparnos, llegar a un nivel de desarrollo que podamos decir, el salvadoreño, la salvadoreña tienen tanta inteligencia que podemos salir adelante. Pero nos hace falta mucho diálogo, mucha capacidad. Las escuelas en términos de lo que es, no lo físico, porque el tema, a veces nos enfocamos y decimos, no, es que la cabina de la radio tiene las paredes rotas. ¿Y el sustento de la radio cuál es? Escuchar. La pared rota o que salís al aire y podés dar contenido. ¿Cuál es el sustento de la educación? Hoy por hoy, y desde hace rato, no de ahora, El Salvador carece de un nivel educativo adecuado. Es escandaloso. ¿Quién controla eso? Primero necesitamos una gran reforma educativa en todos los niveles para poner a El Salvador en la dimensión de lo que es el mundo actual. ¿Verdad? Temas ecológicos, tecnológicos, humanidades. El 90% de la población salvadoreña, siendo una población pequeña, debería manejar un segundo idioma. Y cuando vos manejas otro idioma, se te abre el mundo, tu cerebro funciona diferente. Aquí no hay enseñanza cívica en términos globales, por ejemplo, explicar cómo funcionan las Naciones Unidas realmente, qué es la OTAN, qué es el convenio centroamericano. Todas esas cosas no existen. ¿Cuál es nuestra relación con el sur? Es más, ni el Parlamento Centroamericano entienden si funciona, no funciona. No funciona, porque los que están ahí no saben para qué se hizo. Y se les quita instrumentos. La Corte Centroamericana de Justicia está tirada ahí. ¿Quién habla de la Corte? El único instrumento del que te hablan es del Banco Centroamericano de Integración Económica, porque llega a prestar. Pero de ahí... Ni del SICA, ¿sabes? Ni del SICA. Bueno, el SICA somos la sede acá. Pasó a una feliz noche. Entonces, ¿cómo abrirnos hacia el mundo siendo pequeños, pero entendiendo que podemos estar a la par de muchos? Ese es un mensaje importante. El conflicto al final de Irán es una expresión concentrada de la lucha entre un orden unipolar en decadencia y un orden multipolar emergente. Las armas, el petróleo, el dólar y la tecnología son los instrumentos de esa disputa. Y ahí nos encontramos los latinos, los centroamericanos. Imagínate cómo va el nivel. Global, primero continental, regional. Me has hablado de Europa, de Asia. Eso es geopolítica. Cómo relacionar las cosas. Llegamos a Estados Unidos, Latinoamérica, y al final hemos hablado hasta del pequeño El Salvador y nos han hecho preguntas del Salvador. Cuando vos te pones como Salvador y decís la gran montaña de estos problemas, y estás viendo todo problema para el que lo sufre es grande. La gente que está sufriendo ahora por las lluvias, que no tiene dónde dormir, etcétera. La gente que tiene que pagar una factura de agua alterada, un recibo de luz, o las telefonías que hacen cualquier desastre en los cobros, las estafas bancarias, los bancos que se prestan, por ejemplo, a las estafas, y llegás y le reclamás y te dicen que no es problema de ellos, es problema suyo porque usted se dejó engañar y no sabes quién le dio tu número. Las tarjetas de crédito que te cobran y te cobran y te cobran y la gente no sabe qué les están cobrando. Y la propaganda que te dice que está la institución que defiende. ¿Qué? O sea, vamos de lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple. Y ahí nos encontramos.
Y luego venimos a la radio y hablamos de armas nucleares. La gente no tiene ni una idea del costo de esa guerra y la producción que significa un cohete balístico, por ejemplo. ¿Alguien gana por eso? Los productores, la alta tecnología está al servicio de eso. Yo te ponía una idea que no todos están discutiendo. El conflicto de las tierras raras. Esos armamentos sofisticados tecnológicos actuales tienen que ver con eso. Todo teledirigido. Ahí está la disputa. Y China, que todavía no participa, tienen que ni lo toquen. Por eso mi proyección sobre el nuevo orden mundial, que va a haber un momento que va a cambiar ese orden. O dialogan, o como dice aquella propaganda de Misión Imposible, este planeta se destruirá en los próximos 5 segundos. Bueno, voy a leer algunos comentarios para ir finalizando, es extremadamente tarde. Carlos Iván, buenos días. Qué bien escuchar al señor Búcaro, que se repita, que no se pierda del radar nacional, se le necesita. Sale caro. Me cuesta mucho traerlo. Feliz Día del Padre, dice El Salvador Patria Querida. Reggae Boy, saludos hermanos compatriotas, feliz Día del Padre, al igual que David Álvarez Silva, buenos días paisanos, feliz Día del Padre, buenos días Sandra Rivas, Sergio Hurtado. Los israelitas son la espina de todos esos pobres palestinos. Edgar Isabel dice Focas, Pablo González, felicidades, al fin un sensato al programa. Saludos Leonel desde Estocolmo. Debe ser su hermano. Un fans. Sedhu, ya llegué. Un saludo a todos los padres, tatas y aspirantes. Mire qué interesante. Irán ya pasó de lo supersónico a lo hipersónico. He visto videos de Tel Aviv y la destrucción es masiva. Los iraníes no son los indefensos palestinos. Ni China. El BRICS quiere un mundo multipolar y no unipolar como lo quiere Estados Unidos. Compañeros, no olvidemos la manipulación de los medios tradicionales de información, sin olvidar las manipulaciones también de las redes sociales. Israel es el perro rabioso de los gringos. Cuba ha sido invitada a incorporarse al BRICS, pero como escucha, sí. Algo así. Hola, muy buenos días, jovenazos. Producción, Leonel y Francisco. Ya Pakistán advirtió a Israel del uso nuclear contra Irán. Si no, ellos responderán en consecuencia. Sí. ¿En qué se parece Ucrania a El Salvador? Pakistán ya dio su apoyo a Irán. Además tiene armas nucleares. ¿En qué los países tienen un tacuacín como presidente? Dios no permite asesinar niños inocentes. Están eliminando a civiles inocentes en la tierra de Jesús. Excelente invitado. ¿Quién bombardea al Nord Stream? Algo así. El títere comediante ya está sufriendo las consecuencias de la prioridad del escudo de hierro. Ahora centrándose en el Medio Oriente y destapando el trasero de los ucranianos. Zelensky y Bukele. Ana T, muchas gracias por el superfan que nos está mandando. Muchas gracias. Importante reflexionar a favor de la paz. Esa es una pregunta. ¿Y quién es el que va a intermediar aquí para que eso termine? Un acuerdo entre ellos solamente. Es que cuando hablamos de un reordenamiento del orden mundial, se ha tenido que crear conflicto. Es obligatorio. Escalar conflicto hasta llegar a un momento de no retorno. Te lo voy a poner en la carrera actual. El caballo que iba adelante era los Estados Unidos. Ese caballo se paró a tomar agua y no se dio cuenta que venía atrás el caballo chino con esa política muy milenaria de China de sonreír apaciguadamente y hacerse el tontito. ¿Cuándo comenzó China a venir a ofrecer productos a Latinoamérica?
Hace como 15, 20 años, al suave, de repente empezaron a sacar a Taiwán de la zona. Hubo señales gringas, pero ahí los dejaron. De repente China logró que las Naciones Unidas lo reconocieran como única república. Al suave. Y los gringos, a su aliado en la zona, que es Taiwán, no lo pudieron. Los chinos lograron inteligentemente decir, no, que siga sobreviviendo, pero que sea aceptado solamente como comercio. Su relación es eminentemente comercial, pero no como reconocimiento de Estado. Importante. Ese es jugar a la geopolítica. Eso es el ajedrez geopolítico. Pero además darse su tiempo. Porque el chino no tiene la visión del año calendario. Es milenario. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Vos te preocupás porque mañana es lunes, porque va a llegar el viernes. El chino al suave. Chino tranquilo. Solo se proyecta. Ahí va. Entonces, mientras eso pasaba, los rusos se recomponían, pero además los rusos con la amenaza del gran error, y esto sí fue un error, lo considero yo, de parte de Occidente o de Estados Unidos y sus aliados, de querer mover la línea. O sea, cuando yo te decía en la narrativa de la entrevista que la gente vivió los diferentes momentos de los países de Yugoslavia, Checoslovaquia, etcétera, las revoluciones de primavera, todas esas cosas, pero empezaron a mover la frontera y hubo aquello, pequeña Crimea, la gente no le puso atención y el oso ruso reaccionó. Hasta ese momento Rusia estaba de la mano en apariencia con los norteamericanos, porque es así, sí, vos sos. El otro descuido que tuvo Estados Unidos fue cuando cae el muro de Berlín y libera a Latinoamérica, más o menos. Sí. Entonces, todas esas políticas que se han venido sumando nos llevan a una situación. Los chinos penetran. Yo recuerdo como catedrático en la Universidad de Gotemburgo cuando me decían, mira, los chinos compraron todo el área de energía solar en tal lugar. Chinos locos, decían. Mira, ya están en tal lugar los chinos. Los chinos llegaron a Cuba a ayudarles y no piden nada. Yo decía, si aquí nunca nadie no hay almuerzo gratis. Así es. Entonces, todas esas cosas se fueron acumulando y luego Estados Unidos, que ha ido en decadencia, ¿verdad? Es insostenible para los norteamericanos mantener el estilo de vida, como es insostenible para los europeos mantener su estabilidad de vida. No es posible, porque todo gira alrededor de los recursos naturales y la economía que se produce con ellos. ¿Quiénes tienen los recursos naturales? Todavía existen, uno se sorprende a esta etapa del planeta que haya recursos naturales y hay otros que están surgiendo. ¿Quién hablaba de litio hace una década? O de un televisor plano. Hoy ya se puede producir imágenes holográficas para pasar esta entrevista y parecer que estamos allá en otro lado del planeta. Pero eso en la cabeza de la gente es bien difícil. Solo se da. Las generaciones actuales sí, porque si los niños actuales nacen con estos aparatos y le enseñas un mastodonte celular cuando comenzaron, que parecían ladrillos, te van a reír y te van a proteger eso qué, o un televisor en blanco y negro. Pero todo ese desarrollo y esa escalada de conflicto que se ha llevado, cuando se empieza a analizar y dice, la época de concesión después de la Segunda Guerra Mundial, donde el patrón oro pasó a ser custodiado por los gringos y estos impusieron el dólar y con el dólar el sistema financiero y con esto y crearon el Fondo Monetario Internacional, endeudaron a los países. Todas esas ideas y esas cosas que la gente no termina de estudiar y decir por qué estos países nunca salen y por qué para algunos en la teoría que tienen
Lo mismo de endeudarse con 100 millones que con 1.000 millones, porque al final ni uno ni otro lo vas a poder pagar y mientras aprovechar Claro, la fiesta. Exacto. ¿Qué mata? Y si eso lo trasladas a un análisis de país, decir, ¿qué está pasando? ¿Qué más da? Lo único que trata es que no se lo roben, que hueveyen menos y que se vea en el país. Yo he tenido una gran discusión en el gobierno del FML, que no fui parte, ¿Por qué? y le decía a uno de los amigos ahí, hagan una gran carretera en el Océano Pacífico. Y me decía, ellos me decían, es que sale muy caro. Y yo les decía, si es que nadie va a pagar eso, pero todo el mundo va a ser feliz y el país va a cambiar. Si no tenés esa mentalidad de hacer las cosas grandes y aprovechar eso que decimos en geopolítica, probablemente esa gran construcción la iba a venir a pagar uno de los que necesitan tu apoyo, o un voto en la ONU, en la OEA. Vos le decís, págame eso, ¿y cuánto significa para ellos el valor de tu voto? Porque es el otro tema, es lo mismo de la población. El valor del voto no lo dimensionan. Les dan un tamal un día antes de la votación y con eso se conforman. O sea, el valor de las cosas. Entonces, el conflicto va a caminar, se va a escalar. Hay un momento de riesgo. Como esto está dirigido por humanos, que no controle y pase un loco por ahí. Si lo vemos matemáticamente, digamos, los vectores, la suma de vectores, ¿quién controla cada uno de su suma de vectores? Y un vector se dispare. ¿Quién dirige Israel? ¿Quién es Netanyahu? Que es lo más extrema derecha que hay en Israel. Tiene adversarios internos. ¿Qué hace una guerra en un país, Francisco? Cuando la gente no logra entender por qué estás en guerra, unifica a los países. Nos están atacando a todos. Se te olvida que tu enemigo es el que generó la guerra. Nos unimos. Nos unimos. Hay un tema, por ejemplo, antes de finalizar, mira, los costos militares. Estuve estudiando eso un poco. Israel, misiles y defensa aérea de 2.5 a 4 mil millones de dólares. En drones, 500 a 800 millones. En total esto, en operaciones aéreas, inteligencia, ciberseguridad, todo el nuevo tipo de guerra, infraestructura dañada, hay un estimado de 7.5 a 12.8 mil millones de dólares hasta ahora. Una pregunta, ¿y quién paga eso? ¿Israel? No, esos son los financiamientos que vienen por los intereses geopolíticos. ¿Qué es Israel? Dimensión. ¿Es más grande que El Salvador? No. Y el costo de Irán anda por los 4.8 a los 8.3 mil millones de dólares. La diferencia es que ellos también fabrican. Ellos fabrican, ellos venden. Por ejemplo, en esta entrevista yo he dicho, Irán es proveedor de los drones sofisticados a la Unión Soviética. A Rusia. Y no hemos mencionado todavía a Corea del Norte, que está con una gana de entrarle el chinito. Ese no presta ganas. Sí. Entonces, Solo está esperando que lo inviten. Está esperando o que lo provoquen. Que lo inviten, que lo provoquen. Anda deseoso. Claro, esto es un tema complicado porque estamos viviendo una época que puede suceder cualquier cosa. Los europeos no nos llegan al tobillo en términos de civilización. Nicaragua está más avanzado que El Salvador. Cuando los gringos amenazaron a Irán, los iraníes amenazaron con bloquear el estrecho de Hormuz. De Hormuz. Hormuz. Y los perros se calmaron. ¿Qué hacías? Vos haces esto y yo hago esto. Ahí ve. Claro, vos pero decidís. Son las cosas que hemos dicho que son las amenazas y los intereses. O sea, el estrecho de Hormuz pasa el 20% de la transacción del petróleo y está en manos de Irán. El FMI no le quiso perdonar la deuda externa a El Salvador. Putin le perdonó la deuda a Cuba de apenas 32 billones.
¿Cuándo vuelve Leonel para hablar sobre los BRICS y las propuestas de nuevos integrantes, entre ellos varios latinoamericanos como México, Colombia y Venezuela? Cosa seria este señor. Es bueno informarse y obtener conocimientos. Así no andamos repitiendo. Gracias, Leonel. Excelente programa. Buen programa, Francisco. La pregunta es, ¿y El Salvador en qué tiene que ver en esto? ¿Y en qué va a parar apoyando? Digo, los de abajo sufren, los líderes de arriba se van a esconder. Es terrible lo que hacen en nombre de Dios y los intereses de otros. Hay uno aquí en la asamblea que hablan con Dios también. Politizar la religión es lo de hoy, porque hay muchos fanáticos adoctrinados. Ves que el humo busca tener poder. Si no tiene nada, busca un Dios, y si no tiene un Dios, es el dinero. Donde te acobijas en la imaginación de un Dios o en humillar y discriminar y odiar, pero con dinero. Los malvados son malvados, nada que ver con Dios y otras creencias. El sionismo son criminales. Es como decir, ¿todos los legales son criminales? No juzgues según las apariencias. Es correcto, la posición geográfica de Centroamérica es clave en algunos países como Guatemala que tienen salida hacia ambos océanos. Venezuela, México y un poco Guatemala. Saludos desde Maryland. Feliz Día del Padre. Gracias. Lo único que les puede interesar de Centroamérica en un conflicto de esa magnitud es el aporte humano. Siempre he dicho que los países centroamericanos tenemos una democracia tutelada. Y así. Lástima que los salvadoreños no vieron bien su país porque ellos están en una dinastía y bla, bla, bla. Y así. Tantísimas cosas. Leonel. Bueno, finalizar, decirte que no estamos viendo guerras aisladas, estamos presenciando el parte de un nuevo orden mundial, es natural, más incierto, más polarizado y con nuevos jugadores en el tablero mundial. Mientras las bombas caen en Gaza o drones sobrevuelan Haifa, en América Latina la guerra llega en forma de tratados, préstamos, espionaje o influencia digital. Y si no entendemos eso, seguiremos siendo el tablero en el que otros juegan. Y voy a finalizar diciendo algo que dijo Fidel Castro en el 2010. No me cabe duda de que un ataque a Estados Unidos e Israel contra Irán derivaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos del mundo tienen la obligación de exigir a sus líderes políticos que defiendan su derecho a la vida. Lo dijo Fidel en el 2010. Está sucediendo ahora en el 2025. Y finalizar diciendo, vale la pena El Salvador, construirlo, trabajar, concertar, avanzar, apostarle, y que los hermanos que viven en Estados Unidos se unan a un gran esfuerzo de construir país. Hagamos una región centroamericana que valga la pena. Somos parte de esa gran geopolítica y no dejemos que otros jueguen en el tablero que nos toca jugar. Bueno. Gracias, Francisco. Gracias a usted, Leonel. No hablamos de música ni de fútbol. ¿Qué pasó? Ni modo. Vamos a esperar a ver cómo sigue el tango ahí. ¿Te imaginas que mientras nosotros vemos el gran conflicto, una gran fiesta futbolera en Estados Unidos? Así es como 2 eventos. Los distractores del mundo. Y así nos distraen a nosotros. Así nos distraen. Así. Lo de nosotros es más barato todavía, la distracción. Todavía. Pero ese es el mundo. Ese es lo que hay. Si generas temas y controversias, rápido se... ¿Ese es el cerco informativo? Ese es el cerco informativo. O sea, nos ponen agenda, nos dicen qué tenemos que hablar y desviarnos de lo verdadero. Sí. Bueno, y luego te pueden acusar si trabajas con pensamiento propio. Es que eso es un delito, ¿no? Claro. Bueno, en fin. Leonel, qué gustazo que nos haya acompañado en esta mañana, en ese Día del Padre. Felicidades. Se hizo largo, ¿no? Sí, demasiado. Pero ahí andamos el permiso. Que está bien cómoda ahí acompañando. Bueno, perfecto. Gracias, Francisco. Gracias, Leonel, y esperamos que nos reencontremos pronto y podamos hablar de tantas cosas. Felicitaciones por el programa y a los radioescuchas que sigan y que te apoyen, porque es necesario y creo que este tipo de entrevistas es más un enfoque académico, un enfoque
que de puede ayudar, conocimiento. de conocimiento, sí. Sí, y No estamos para ese tipo de hablar de cosas que no tienen mayor relevancia. exacto. Y aquí estamos en es la continuidad de lo que soñaba y quería Chafik, ya globalizada, obligado. ¿Verdad? Claro. Pero usted mejor que nadie sabe que aquí estamos y que vamos a continuar. Chafik lo deseaba y hay que hacerlo simplemente. Bueno, un saludo a todos los amigos y feliz Día del Padre nuevamente. Pórtense bien, porque si se portan mal ya no los vamos a felicitar. Para nada, ya lo va a pasar esto. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en Radio La RR, Radio Resistencia, Revolución, Radio Rebelde, en esta oportunidad. Bueno, los invito a que continúen con nosotros. Viene La Máquina del Tiempo con lo mejor de la música del 70. Eso se pone bueno ahí con Fran Durán para que continuemos acá haciendo radio para todos ustedes. Mañana en punto de las 7 voy a estar acompañándoles nuevamente y los invito a que no se separe de la señal de radio larr.com porque somos siempre tu radio. Mañana, y reitero, 7 de la mañana vamos a estar todos ustedes. El periodista, no es él el que nos acompaña mañana en A Primera Vista. Así que les tengo una sorpresa. Gracias, buen día para todos. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.